Kaixo, Arratsaldeon. Quiero compartir, para empezar, una experiencia propia de hace unos días. Llegué del trabajo, había sido un día complicado, muchas reuniones, casi sin tiempo para parar de una reunión a otra. Alguna conversación difícil y un pequeño enfado, nada del otro mundo. Pero llegaba a casa cansada y aún quedaban algunas tareas, algunos deberes. Estas cosas que hacemos las familias una vez que llegamos a casa, que quedan lavadoras, cenas, baños. Una de mis hijas, estaban las dos en casa y una estaba preocupada por uno de sus exámenes y parecía también algo cansada. Al poco tiempo, su enfado se encontró con el mío y ¡chas! Se generó un desencuentro y acabamos discutiendo cuando podríamos haber tomado un camino diferente. ¿Pero cuál? ¿Qué podría haber hecho yo diferente para reconocer mi enfado? ¿O qué podría haber hecho para identificar sus miedos o sus preocupaciones por el examen? E incluso indagar un poco más en si había algo más que la preocupación por el examen. ¿Qué podría haber hecho para acompañarla desde un lugar mejor? Además, después de la discusión, al de un rato me sentía fatal, me sentía culpable por no haber sido capaz de dejar fuera mi enfado y de dejarle influir en la relación con mi hija. ¿Os ha pasado alguna vez alguna situación parecida? Este tipo de situaciones o este ejemplo es uno de entre muchas de las situaciones que vivimos las familias en nuestro día a día y cómo las emociones y cómo las regulamos influyen en el bienestar personal y en el familiar. Influyen directamente en cómo se sienten también nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros adolescentes. Cómo lo hagamos nosotras, las madres y los padres, será un modelo en el que aprendan y un espejo en el que se mire. Me presento, soy Ainhoa Allende y coordinadora técnica de BBK Family, y este proyecto nace hace un par de años impulsado por tres entidades: BBK, Bidegintza Cooperativa y EDE Fundazioa. BBK Family tiene como objetivo acompañarnos a las familias en el proceso de educación y crianza de nuestros hijos e hijas. Porque ¿quién no ha querido en algún momento dado tener un manual de instrucciones del que tirar en un momento dado? ¿Cuántas veces hemos pensado, ¿y qué hago yo ahora? ¿Qué hago con esto? ¿O qué le digo? Pues efectivamente, como estaréis todos pensando, no existe ese manual de instrucciones, pero sí que podemos hacer algo, que es ir sumando algunas claves y algunas estrategias nuevas en esa caja de herramientas que vamos construyendo a lo largo de la crianza. Y hoy nos gustaría incluir en esta caja de herramientas las herramientas emocionales. Y para ello os presento a Eva Bach. Eva es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Es pedagoga, maestra, escritora, conferenciante, formadora de formadores, orientadora familiar, profesora de másteres y posgrados universitarios y madre de 2 hijos. Tiene una experiencia docente de 7 años en infantil y primaria y ha sido y es pionera y promotora de la educación emocional en el ámbito familiar y en el escolar, en Cataluña y en alguna otra comunidad. Y es autora y coautora de un montón de libros, como por ejemplo Madres y Padres Influencers, Educar para amar la vida, La belleza de sentir, Por amor a mi familia y Adolescentes, qué maravilla. Bienvenida, Eva, y es que ricasco por compartir la tarde con nosotras. Es que ricasco, Ainhoa. Muchísimas gracias a BBK Family y a todos vosotros por invitarme esta tarde. Para nosotras un placer compartir contigo cómo sumar a nuestra caja de herramientas las emocionales, que a veces son las que impiden o favorecen que podamos utilizar el resto de emociones, o sea, el resto de herramientas. Para empezar, me gustaría hacerte una pregunta que es como básica, pero que creemos que puede ser un punto de partida, que es, ¿qué es una emoción? Pues no hay acuerdo en la definición de las emociones, hay muchas definiciones diversas de autoría distinta y por tanto está bien empezar recurriendo a la etimología de la palabra porque tiene la misma raíz que motivación y por tanto esto nos dice que significa un impulso hacia la acción, es decir, algo que nos predispone o nos mueve a actuar. Hay muchos autores que la definen como una respuesta a un estímulo interno o externo que nos genera una sacudida que siempre es interna, perdón.
Dicha sacudida, dicha respuesta a dicho estímulo puede ser fisiológica, puede ser cognitiva, puede ser conductual, puede ser las tres cosas a la vez. Es decir, que la emoción de alguna forma se pone de manifiesto o se expresa en el cuerpo, en la mente y o en el comportamiento a través de un impulso hacia algo. Con Pere Dardé, en 2002, la definíamos como la respuesta personal y singular a los acontecimientos de nuestra vida, que es distinta según se trate de personas distintas. La misma situación puede desencadenar respuestas emocionales distintas en distintas personas. Son unas lentes también a través de las cuales miramos la realidad, nos imprimen una tonalidad afectiva, configuran un talante, desprenden algo, ¿eh? Es como que cuando se nos escucha, pues el otro percibe un tono emocional en nosotros. Muchas veces también son un balance de cómo nos va. Para mí las emociones expresan necesidades vitales satisfechas o insatisfechas. Detrás de una emoción siempre hay algo esencial que ha sido atendido o no ha sido atendido. Por tanto, siempre nos muestran algo importante, algo vital que tiene que ser tenido en cuenta, atendido, entendido, cuidado, calmado, curado e integrado. Por eso me gusta decir que son retratos del alma, del corazón, del mundo interior de cada uno de nosotros, que nos dicen cómo es y cómo nos va la relación con uno mismo, con la vida, con los otros, con el mundo, que hablan de vínculos, de valores, de antipatías y simpatías, de inclinaciones y aversiones, de penas y alegrías, ganancias y pérdidas, vulnerabilidad y coraje, y que contienen, esto es muy importante, informaciones vitales, valiosísimas para conocernos y comprendernos mejor, y muchas veces también informaciones y aprendizajes vitales para nuestro camino en la vida. ¿Cuáles consideras, Eva, que son las emociones básicas? Pues Ainhoa, tampoco hay acuerdo Por eso te pregunto, por eso. sobre el número de emociones básicas, sobre cuáles son ni cuáles son las básicas. Sí que hay un consenso bastante generalizado sobre 4 de ellas que aparecen en casi todas las clasificaciones, que son el miedo, la tristeza, la rabia y la alegría. Esas 4 aparecen en la mayoría de autores, pero hay muchas clasificaciones distintas y algunas en las que no aparecen ni siquiera estas. Yo conozco casi una treintena de clasificaciones y las hay para todos los gustos, desde Maurer, que señala 2, dolor y placer, hasta José Antonio Marina, que habla de 19 campos sentimentales, o Paul Ekman, el psicólogo que estableció 6 emociones básicas en 1972 relacionadas con 6 expresiones faciales universales comunes en todas las culturas, tanto orientales como occidentales, que tienen que ver con estas, porque está la ira, la alegría, la sorpresa, el asco, la tristeza y el miedo. Para los que hayáis visto la película Inside Out, que se estrenó hace unos años, hablaba de 5, miedo, tristeza, rabia, alegría y asco. Por tanto, aparecen esas 4 más el asco. Mi clasificación preferida es la de Eric Berne, psiquiatra canadiense que la formuló a mediados del siglo XX, y me gusta porque es muy sencilla, funcional y aclaratoria. También está relacionada con estas que hay consenso sobre ellas. Y Berne habla de miedo, tristeza, rabia, alegría, e incluye el amor. A mí me gusta muchísimo que incluya el amor, porque el amor es mucho, es muchas cosas, es valor, es impulso vital, es energía primordial, pero también tiene una vertiente que es emoción y que tenemos que contemplarla. ¿Por qué me gusta especialmente? Pues porque son 5 emociones naturales, primarias, básicas para la supervivencia: miedo, rabia, tristeza, alegría y amor, y además se sienten claramente en el cuerpo las 5. Y la gran mayoría de las demás emociones y sentimientos que podemos experimentar o nombrar tienen que ver con una de estas o con una mezcla de ellas. Por ejemplo, la angustia, la ansiedad, la preocupación son emociones de la familia del miedo. El desaliento, la apatía, el desánimo, la desgana son emociones de la familia de la tristeza. La indignación, el enojo, la ira son emociones de la familia de la rabia.
el entusiasmo, la ilusión, el humor, el gozo de la familia de la alegría, o la ternura, la gratitud, el enamoramiento, la pasión, emociones de la familia del amor. Hay emociones como la frustración, la impotencia, la desesperación, que las podemos relacionar con la rabia, con la tristeza, con el miedo. El sentimiento de culpa puede estar vinculado también con la tristeza, con el miedo o con la rabia, o la vergüenza, que es un tipo de miedo, porque es miedo al ridículo, a quedar expuestos, a estar, a que se vean nuestros defectos o a dar mala imagen. Por tanto, esta clasificación de Eric Berne a mí me encanta, a mí me resulta muy funcional, y yo dejo al margen de estas emociones básicas la felicidad, la calma, la placidez, el bienestar o la paz interior, porque considero que son estados emocionales que los experimentamos cuando estas emociones primarias están en orden y están en armonía. De alguna forma son metaemociones, es decir, emociones que ya conjugan conocimiento, lucidez, corazón, sensibilidad y comprensión. Ujú. Eva, antes de seguir con la siguiente pregunta, en el chat alguien nos dice que se te oye un poco bajito. ¿Sí? No sé si habría alguna posibilidad de acercar el micro o de subir el volumen de Pues tu computador, de tu ordenador. voy a subirlo. ¿Se me oye mejor ahora? Porque no puedo hacer otra cosa. He subido un poquito. Yo te oigo bien, también mejor, nos dice Sí. Lourdes. Vale, Así perfecto. que estupendo. Perfecto. Eva, nos decías que las emociones básicas o las que tú considerabas que eran las que están presentes. Si vivimos mucho tiempo en esas emociones, se convierten en estilo emocional, o sea, es patrón nuestro estilo emocional. Sí, claro. ¿Cuáles son los estilos emocionales? Mira, sí, por una parte, las emociones, su esencia es ir y venir, aparecer, irrumpir y desvanecerse. Entonces, lo malo de la emoción es cuando se cronifica, cuando entramos en bucle, cuando dura, dura, dura y dura y se convierte en estado emocional. Por tanto, una emoción se puede convertir en un estado, en un perfil, en un patrón o en una actitud emocional. Estar enfadados por sistema, estar con una actitud quejosa, hostil por sistema, porque hay una emoción primaria que es la rabia que se ha enquistado y que la volcamos contra el mundo y contra todo. Otra cosa son los estilos emocionales, y esto nos interesa muchísimo, que tiene que ver con lo que acabamos de decir y con esas emociones que se enquistan. Pero hay unos matices que son importantes, sobre todo como mamás, como papás, como educadoras o educadores, porque nos sirven para plantearnos cuál es nuestro estilo ante las emociones de nuestros hijos e hijas. Tú hablabas de esa vivencia con tu hija hace unos días. Pues, ¿cuál es nuestro estilo predominante? Hay 7 estilos más uno. ¿Por qué digo más uno y no 8? Pues porque el único bueno es el más uno, que es el empático. Los otros 7 no son buenos. Puede que alguna vez puedan ser útiles, pero jamás como estilo inmediato, automático, ni jamás como estilo habitual o sistemático. Os cuento estos 7 que no son saludables, que no son aconsejables, y ya os aviso que casi todos nosotros, y yo me incluyo, porque aún siendo una persona que lleva tiempo estudiando e investigando las emociones, a veces se me escapa, porque lo tenemos muy y muy arraigado, lo tenemos como muy integrado todo esto. Está el estilo que ignora las emociones. Este es el estilo que cree que si no hablamos de lo difícil, de lo ingrato, de lo triste, de lo que nos enfada, pues eso se va a desvanecer, va a desaparecer solo. Esto no es verdad. Una emoción no desaparece por el hecho de que no hablemos de ella. Al contrario, Freud ya dijo que lo que hacemos es relegarla al inconsciente y desde allí nos va a manejar a ciegas. Otro estilo que tampoco es funcional, que tampoco es saludable, el estilo que prohíbe las emociones, que las reprime o las niega. Es el estilo del no llores, no te quejes, no protestes, no te enfades, no tengas miedo, no te preocupes,
no pongas mala cara, no te rías, no te ilusiones, no te enamores, no te confíes, no esperes nada bueno. Es el estilo del no. Es el estilo de no tengo miedo cuando tengo, de no estoy enfadada cuando lo estoy, de no me quiero poner triste cuando ya me estoy poniendo, de no me quiero ilusionar cuando me ilusionaría, si me lo permitiera, o de no pasa nada cuando sí que pasa. El estilo primero, el que las ignoraba, la quiere silenciar. Este la quiere directamente reprimir. Luego está otro estilo, que es el que invalida las emociones o determinadas emociones. Es el estilo que te dice que no está bien sentir lo que sientes, que es incorrecto, que es ridículo, que es una tontería o que es perjudicial. Es el estilo que te quiere sacar de esa emoción con cualquiera de estas argumentaciones. Por eso te preocupas, qué tontería. Por eso te enfadas, no vale la pena. Sí que tienes la piel fina, por ejemplo, ¿no? Por eso lloras, llorar es de críos, o no vale la pena llorar por esto, si esto no es nada, si no tiene importancia. Hagas lo que hagas, es el estilo que te dice que no te hace bien aquello, por ejemplo, ¿no? O qué sacas de llorar, no lo vas a solucionar aunque llores, ¿no? Bueno, pues, o te dice que podría ser muy peor, mucho peor, ¿no? Entonces, tú, pues claro que a lo mejor lo sabes, que puede ser mucho peor aquello, pero eso no quiere decir que no te afecte. O te dice que no tiene importancia, pero para ti sí que la tiene. Por tanto, es un estilo que intenta deslegitimar aquello que sientes, invalidándolo. Luego está otro estilo, que es el estilo que quiere cambiar lo que sientes inmediatamente. Si tú estás desanimada, te va a querer animar. Si tú estás animada, te va a decir, cuidado, no te animes mucho. Es un estilo que continuamente quiere fomentar en ti otra emoción distinta a la que tienes. Normalmente la que encaja más con la persona que te está queriendo influir emocionalmente. Otro estilo, el quinto, el que las proyecta hacia afuera. Aquí tendríamos el estilo de las personas que responsabilizan de sus emociones a todo lo externo y a los demás. Es decir, ponen la causa siempre de sus emociones fuera. Estoy histérica porque mis hijos me ponen histérica. Me enfado porque me hacéis enfadar. Chillo porque me hacéis chillar. No, chillo porque no tengo recursos para no chillar, para tranquilizarme ante determinadas situaciones. Me faltan a mis recursos. Es el estilo de me sacas de quicio cuando somos nosotros los que nos sacamos de quicio ante determinadas cosas que nos superan y para las que no tenemos, como decía, pues habilidades o recursos para afrontar de un modo saludable y calmado. Luego está otro estilo, es el que se hace adicto a una emoción, que ese tendría que ver con lo que me preguntabas al principio, ¿no? De cuando esas emociones se enquistan. Es el estilo que se aferra o se engancha a una emoción o a una familia determinada de emociones y siempre lo ve, lo respira y lo afronta todo desde esa emoción. Sería la persona que está conectada con la rabia y todo le cabrea, o la persona que siempre intenta transmitirte esperanza o alegría, que está muy bien, pero ni una cosa ni otra como actitud sistemática son buenas. Esa persona va a priorizar cuando te tenga que acompañar su emoción por encima de la tuya. Y si tu emoción es de la familia, de las emociones con la que ella está conectada, te podrá comprender, pero si no, no te comprenderá y tratará de llevarte a la suya. Es, por ejemplo, la persona que siempre ríe, que siempre hace broma, que siempre se lo toma todo a guasa. Y también deslegitima las emociones. Luego está el séptimo, que es el que las magnifica. Ese es el estilo del suflé emocional, del bucle. Tú tienes la emoción y la persona todavía te refuerza más aquella emoción, te la maximiza, te la amplifica, o sea, añade leña al fuego, por decirlo así. Dramatismo si es tristeza, alarma si es miedo o lo que decía, o leña al fuego si es rabia. Muchas veces hacemos un 7 en 1, es decir, empezamos por uno, no hablemos, no llores, pero qué tontería llorar, pero anímate y vamos pasando por todas. A veces empalmamos estilos. Es importante preguntarnos cuál es el que predomina, cuál es el que predomina con nuestros hijos, hijas, alumnos y alumnas, porque el único que vale sería el empático, es el que escucha, es el que
valida, es el que atiende, reconoce, legitima y trata de comprender y acompañar y consolar las emociones. Creo que no es el más practicado. Muchas veces cuando pregunto cuál es el estilo que predomina en ti, me sorprende mucho todavía la cantidad de personas que dicen el empático, que nunca es la mayoría, pero creo que sí que son más de las que realmente siempre tenemos un estilo empático, que no es tan fácil. Sí, yo te estaba escuchando y digo, hay un montón de momentos en los que cuando un bebé llora porque se ha dado un golpe y le ponemos el chupete, cuando alguien se cae y venga, no pasa nada, vamos a jugar a algo para que... O sea, hay un montón de momentos donde yo me siento identificada en, uff, estoy dentro de los 7. Sí, sí. Ahí lo has dicho, cuando un bebé llora, normal, por ejemplo, cuando un bebé empieza a andar y se cae un montón de veces, se pone de pie, se cae, da un paso, se cae y a veces se cae mal y se da pues un chichón, se da un golpe en la cabeza, se asusta y se pone a llorar. Pues enseguida le decimos, no pasa nada, no llores, no es nada y le distraemos. Cuando tendríamos que decirle, cariño, qué susto, ¿verdad? Vaya golpe te has dado, te has asustado y te has hecho daño, y acunarle, acariciarle bueno, y permitirle esa expresión emocional natural, que en este caso es el llanto. Hay un montón de momentos donde igual un niño te cuenta algo que le ha pasado con sus amigos y también es cosa de críos o incluso los propios mensajes que nos damos a nosotras mismas cuando estamos viendo una emoción, o le quitamos valor o a veces lo magnificamos, o sea, Ujú. que... Así es, lo hacemos mucho. Utilizamos mucho los 7 estilos Ujú. insanos, que no digo que, por eso he dicho casi siempre insanos y nunca buenos como estilo sistemático, porque tal vez alguna vez hay que decirle a alguien, oye, esto que te ha hecho, oye, que es muy serio, que no estás enfadada, a lo mejor tendrías que enfadarte, porque, Ujú. o sea, esto no lo puedes permitir, ¿no? Que te pisen, que te digan estas cosas. O a veces a alguien hay que decirle, oye, sal ya de ahí, intenta distraerte, intenta pensar en otra cosa, claro que sí, pero no como estilo Eso habitual. es. ¿Mm? Vale, cuando vivimos una emoción transitamos por diferentes fases. ¿Cuáles son estas fases? Sí, esto es muy importante de cara a las herramientas que vamos a dar después, para que podamos aplicarnos nosotros mismos y ayudar a que se las apliquen nuestros hijos, sean niños, adolescentes, etcétera. Y es porque muchas veces pensamos que necesitamos herramientas solamente para calmar. De hecho, estamos hablando de herramientas emocionales para cuidar la salud emocional y para calmar nuestras emociones, pero no solamente tenemos que calmar emociones. Lo primero que necesitamos para una buena vivencia o para un proceso emocional saludable, por lo tanto para una salud emocional y una competencia emocional, es conectar con nuestras emociones. Por tanto, necesitamos herramientas, recursos, espacios y tiempos que nos permitan poner ese wifi emocional con lo que estamos sintiendo, escuchar, legitimar, acoger, atender aquello que estamos sintiendo. Esto es una primera fase. Luego hay una segunda fase, que es expresar las emociones. Por tanto, necesitamos también recursos, necesitamos herramientas, espacios que nos permitan sacarlas hacia afuera, vías de expresión saludable que nos faciliten identificarlas, reconocerlas, nombrarlas, es decir, poner nombre a lo que nos está sucediendo y expresarlo por canales adecuados. Luego viene una tercera fase, que es calmar las emociones. Como decía, muchas veces nos centramos solo en esta, pero es que hay que empezar por las otras. Y calmarlas significa herramientas, espacios, tiempos para sostenerlas, para contenerlas, para regularlas, para modularlas, para aliviarlas, para consolarlas, para que, como a mí me gusta decir metafóricamente, que no se produzcan riadas ni sequía, es decir, que nuestras emociones fluyan de manera que no se queden encerradas dentro,
pero que tampoco provoquen riadas en las que nos ahoguemos nosotros o las personas de nuestro entorno. Y finalmente, porque a veces pensamos que cuando hemos calmado la emoción ya se ha terminado todo, y no siempre cuando hemos logrado calmar una emoción ya se ha terminado todo. A veces, cuando hemos conseguido calmar la emoción, empieza lo importante y lo esencial, que es integrarla. Integrar las emociones quiere decir atravesar un proceso en el cual tratamos de descifrar, de comprender lo que la emoción nos está diciendo de nosotros, de lo que nos conviene, de lo que quizás no estamos atendiendo y tenemos que atender, de nuestra forma y estilo de actuar o de reaccionar o de cómo nos afectan las cosas y por qué nos afectan como nos afectan. Entonces ahí hay toda una elaboración de todo esto para poder llegar a transformar o bien a aceptar la emoción, que es lo mismo que transformar, porque hay emociones que las vamos a poder transformar y hay otras emociones que se van a quedar un tiempo con nosotros y tal vez algunas que nos acompañen a lo largo de la vida, porque hay patrones, hay perfiles, hay aspectos genéticos reforzados por aspectos de aprendizaje que hace que determinadas emociones pues resuenen más con nosotros o resonemos más con ellas. Entonces a veces tendremos que aceptar que tenemos un estilo más proclive a la tristeza, a la rabia, a la preocupación, a la alegría, pero ser conscientes de eso ya va a poner un punto de equilibrio y además nos va a permitir utilizar esas herramientas para mitigarlo o compensarlo en alguna medida. Vale, todas estas herramientas que tenemos como ganas de, ¿no? El título de la jornada es herramientas emocionales. ¿Para qué vamos a necesitar o qué nos aportan estas herramientas? Pues estas herramientas nos aportan vías, maneras, canales, procedimientos para hacer todo esto que hemos dicho, para conectar, expresar, calmar y transformar. Sin esas herramientas que nos ayuden a realizar este proceso, a recorrer estas fases saludablemente, pues sin eso no hay salud emocional y sin salud emocional no hay salud. Sin embargo, debemos llevar cuidado con no utilizar las herramientas para precisamente bloquear todas esas fases. Las herramientas, claro que nos tienen que ayudar a modular y a calmar emociones desagradables, pero cuidado, y también a veces a transformarlas, pero cuidado, no son para acabar con la emoción ipso facto. Estamos hablando de herramientas, no de analgésicos emocionales. Muchas veces queremos las herramientas no para sentir, no para conectar, no para escuchar qué nos están diciendo las emociones sobre nosotros y sobre nuestra vida y la vida y entender lo que nos pasa por dentro, sino que las queremos para no sentir, para ahorrarnos las emociones que nos resultan desagradables o incómodas. Las queremos para que nos saquen o nos anestesien los malestares emocionales o anímicos, para desprendernos de todo aquello que nos molesta. Actuamos a menudo con la salud emocional como actuamos con la salud física o corporal. Vamos al médico para que nos dé una pastilla o nos haga algo que nos quite el dolor sin pararnos a pensar pues en qué hábitos de vida, qué actitudes, qué patrones de funcionamiento están pudiendo contribuir a ese malestar. Preferimos la comodidad de la pastilla o de la herramienta, en este caso, al esfuerzo del aprendizaje, que nos lo arreglen desde fuera a transformarlo desde dentro. Y por eso digo que las herramientas no son analgésicos que te quitan el síntoma. Esto podría estar muy bien a corto plazo, ¿no? Pero a la larga no sería bueno porque esto acabaría saliendo por la puerta de atrás en forma de conflictos, en forma de somatizaciones o en forma incluso de verdaderas crisis emocionales. Por tanto, es importante recordar que las herramientas emocionales son medios
y los medios no son buenos ni malos, dependen del uso que hagamos de ello. Y podemos, por ejemplo, poner un ejemplo claro. Podemos estar utilizando técnicas muy buenas o herramientas muy buenas, como pueden ser la meditación, el mindfulness, el yoga, y estar viviendo en una evasión o en un autoengaño constante, porque las utilizamos como apaños, las utilizamos como huida, y en realidad sabemos muy poco de nosotros y de nuestras emociones. Por eso considero básico y esencial pues que utilicemos esas herramientas, no para huir de lo que sentimos, sino para conectar con ello, expresarlo, calmarlo y transformarlo. Comparto contigo que a veces utilizamos las herramientas eh, para bloquearla o para no sentir la emoción o para hacer un tránsito demasiado rápido y entonces no reconocemos esta dificultad, sino lo que hacemos es rechazar la herramienta como tal. ¿Cómo dirías que hacemos un buen uso de las herramientas? ¿Hay alguna guía, algunas instrucciones? Pues hay algunas instrucciones para hacer un buen uso de las herramientas. Lo primero, tener en cuenta que cualquier herramienta de las que voy a comentar, recordemos, no son para cambiar o sustituir de inmediato o para anestesiar. Para hacer un buen uso, tener en cuenta que son para dar un espacio a esa emoción, para dejar que se manifieste, para dejarla ser, para decirle, sí, eso es lo que estoy sintiendo, aunque no me guste, pero de momento no puedo o no sé sentir otra cosa. Las herramientas también nos tienen que servir para poner una pausa, luego lo veremos, para pararnos, para que la emoción, si me desborda, pues o va a desbordarme, yo pueda pararme antes de que haga estropicios verdaderos la emoción, ¿no? Conmigo o con mi entorno, para frenar esa espiral, para no entrar en bucle. También las herramientas nos tienen que servir para facilitar la descarga emocional, rebajar la tensión, disminuir el malestar y quedarnos en buena disposición para poder reflexionar sobre cómo responder en lugar de reaccionar de manera impulsiva y con descontrol. Para todo esto nos tienen que servir las herramientas para facilitar una expresión consciente, controlada, sana, empática y asertiva. Se trata de que esas herramientas me calmen para poder adentrarme en la emoción y, lo que decía antes, descifrarla, comprenderla, qué dice sobre mí, sobre mi vida y sobre mis necesidades, como decía al principio. Muy importante que las emociones nos alivien, eso es básico. Nos lo va a decir fundamentalmente el cuerpo. Si notamos que utilizamos cualquiera de las herramientas que os voy a comentar y la emoción se intensifica o nos invade de una forma más fuerte todavía, puede que no sea una buena herramienta. Al principio, a veces, de utilizar una herramienta, la emoción aparece con más fuerza porque le estamos dando una vía de expresión, por tanto estamos permitiendo que se manifieste y puede ser que irrumpa con más fuerza, pero si la herramienta es efectiva, nos tiene que calmar en pronto o no, no muy tarde. Si no es así, hay que parar, hay que cambiar de herramienta, hay que buscar otra estrategia si vemos que el suflé sigue subiendo y entramos en ese bucle. Es muy importante que esto es muy personal, cada uno tiene que descubrir qué herramientas le van bien. Y también decir, porque esto es importante tenerlo en cuenta, que en el momento en que las herramientas que nos funcionaban dejan de funcionar, hay que buscar otras, y si otras no nos funcionan y no nos funciona ninguna herramienta, pues seguramente habrá que buscar una ayuda profesional. Esto es básico. Hago una comparación normalmente con respecto a las herramientas emocionales, que nos sirve para entender exactamente qué significan, haciendo una metáfora con la caja de herramientas que tenemos en casa casi todos, con un martillo, ¿no? Un destornillador por si a veces se estropea alguna pequeña cosa que sabemos arreglar, o con el botiquín de primeros auxilios por si nos duele la cabeza o nos hacemos una pequeña herida.
La caja de herramientas emocional tiene paralelismos con esas dos cajas de herramientas o con ese botiquín que acabo de comentar. Es de primeros auxilios, es para autoaplicarnos nosotros. Si la emoción persiste y cada vez se está reforzando más o no hay manera de salir de ella y nos causa malestar, pues hay que buscar una ayuda profesional del mismo modo que vamos a buscar un profesional si se estropea algo que no sabemos arreglar nosotros o si ya ese dolor de cabeza o esa herida pues es más grande o más persistente. ¿Cuándo es el momento para utilizar estas herramientas? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que ahora, Sí, antes de entrar en lo que decías, ese soufflé, cuál es la frontera? el marcador somático, como, como dice Antonio Damasio, es la clave, es decir, el cuerpo. El cuerpo normalmente es el que nos avisa, porque o la emoción nos invita a actuar, a expandirnos hacia afuera, a reaccionar impulsivamente, o nos invita a todo lo contrario, a contraernos y tal vez nos estamos tensionando, tal vez estamos notando que vamos hacia adentro, que nos estamos agazapando, que vamos cerrando los puños, que vamos bajando, que nos vamos contrayendo. Es decir, siempre hay una respuesta o algo que parece que sube, ¿no? Aquello que me sulfuro, que parece que sube algo desde las tripas hacia arriba, ¿no? Que me caliento, que me lo noto mejor en las mejillas. Normalmente cuando estamos a punto de perder el control emocionalmente hablando, el cuerpo está marcando, está señalando algo. Por tanto, mucha atención y mucha conexión con el cuerpo. Luego, lógicamente, nos vienen ideas. Cuerpo y mente suelen ir, a veces va por delante el cuerpo y luego viene la reflexión o la etiqueta mental a eso que estamos experimentando, y a veces primero va la mente, que es la que hace un análisis o saca una conclusión, y luego el cuerpo reacciona en base a esa conclusión. Pero realmente cuerpo y mente nos están dando constantemente pistas de cuando una emoción nos está superando. Entiendo que las herramientas que nos vas a contar ahora las podemos aplicar y utilizar con nuestros hijos e hijas o con compañeros o parejas, y también a la vez las podemos autoaplicar. Sí, las herramientas que yo voy a comentar ahora, salvo un caso muy específico que lo voy a decir también y a señalar, son herramientas que nos podemos autoaplicar, la mayoría de ellas con unas pequeñas nociones, y algunas requieren un cierto entrenamiento y aprendizaje, como por ejemplo, pues estamos hablando de técnicas orientales como el yoga, como el tai chi, pues son artes marciales, pues son técnicas que lógicamente requieren un proceso de aprendizaje y de entrenamiento. Por ejemplo, las verbales, pues son más fáciles de aplicar. No es que sea fácil, pero sí que es más fácil que podamos hacerlo en casa con unas mínimas nociones. O las musicales, pues lo que es escuchar música, determinadas músicas nos las podemos poner y escuchar y nos van a ayudar. O sea, hay algunas que son de aplicación inmediata y autoaplicación, o que podemos ayudar a aplicárselas a nuestros hijos muy fácilmente, y otras que requieren un proceso. Entonces yo ahora voy a pasar a mostraros tipologías de herramientas, y para ello voy a poner unas diapositivas. Primero, me imagino que lo estaréis viendo. Perfectamente, sí. ¿Estáis viendo? Sí. Mirad, lo primero que os quiero señalar es esta primera diapositiva, que es interesante porque yo llevo ya desde el confinamiento, como podemos encuestar a los asistentes a las conferencias online a través de aplicaciones online, pues empecé a hacer una pregunta que está pues empíricamente recogida ahora con esas más de 3.000 respuestas, que la pregunta era la siguiente: si disponemos de herramientas eficaces para ayudar y acompañar saludablemente las emociones difíciles o las emociones que nos superan, tanto las propias como las de nuestros hijos, hijas o alumnos. Entonces yo daba 4 opciones de respuesta, que eran siempre dispongo de herramientas,
muchas veces dispongo de herramientas, pocas veces o solo algunas veces dispongo de herramientas y nunca dispongo de herramientas. Aquí, como veis, tenéis los resultados y personas que dicen siempre o nunca es una minoría, y hay casi un empate entre las que dicen muchas veces y pocas veces. Si sumamos, atención, porque si sumamos las que dicen nunca y las que dicen pocas veces, tenemos un 51,9%, más de la mitad de las personas encuestadas que en alguna ocasión o siempre les faltan herramientas o en varias ocasiones. Pero es que si le sumamos las que los tienen muchas veces, pues son un 95%, porque las personas que tenemos muchas veces herramientas tampoco las tenemos siempre, porque si no ya diríamos siempre. Entonces, quiere decir que podemos hablar de un 90%, podemos hablar de un porcentaje amplio de personas que a veces carecemos de herramientas eficaces y saludables. Entonces, vamos a ver tipologías. Primero, aquí se me ha colado algo en catalán que no tendría que estar, que pone instrucciones de uso. Tendría que estar fuera porque además no es esto. Bueno, estos son tipologías de herramientas y tenemos, por ejemplo, tenemos las herramientas verbales, son las más conocidas, son las más utilizadas y son, como decía, las que son más fáciles de aplicar en casa con poco entrenamiento. Fijaos, hablar sobre lo que nos pasa, dialogar sobre lo que nos pasa, escribirlo, llevar un diario emocional, escribir una carta que nunca vamos a enviar como desahogo, donde ponemos todo aquello que no podemos decir, los soliloquios, los monólogos en voz alta o internos, ¿no? Con lo que nos decimos, simulación de llamadas o de correos, que en este caso os recomiendo que si hay destinatario, eliminéis el destinatario para que no se os vaya la tecla sin daros cuenta y lo enviéis. Pero a veces podemos simular una llamada diciendo todo aquello que nos descarga, nos desahoga, pero que sabemos que no podemos decir, que no podemos realizar esa llamada. Luego están también los role-playings, las dramatizaciones, teatro, el juego simbólico, juego y juego simbólico, que no, ahora no entro en detalle porque cuando hablemos del miedo voy a entrar un poquito más en detalle en esto. También estarían los cuentos, lógicamente, y la fantasía. La fantasía es un elemento maravilloso para resolver emociones. Cuando estábamos confinados y me pedían cómo podemos hacerlo para calmar, tranquilizar pues esa tristeza, esa angustia que tenemos, esa rabia por no poder salir, yo decía, pues imaginémonos que hablamos con nuestros hijos y les decimos, esto evidentemente es para más pequeños, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos un traje antivírico y además invisible y que podemos salir a la calle porque nadie nos ve y nadie nos puede contagiar. Entonces, ¿qué haríamos? ¿A dónde iríamos? Con esa simple fantasía podíamos realizar un viaje sin salir de casa. Otra forma de aplicar la fantasía. Una vez estaba yo con una sobrinita en casa y estaba su madre con sus dos hermanos menores y su padre en el comedor con mi marido, y ella estaba conmigo aquí en el estudio de donde yo trabajo y donde estoy dando ahora la charla, pintando. Y estábamos las dos la mar de bien, era un domingo por la tarde, se hizo la hora de irse para casa y su madre vino a decirle que se tenía que poner los zapatos, se los había quitado y que tenía que ya ir recogiendo. Bueno, pues ella dijo, es que estoy harta, porque es que siempre, 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 y lo dijo 3 veces, siempre, cuando me lo estoy pasando mejor, tengo que recoger. Yo le contesté, es que es verdad y es verdad, ¿eh? Es que es una lata y una lata, o sea, 3 veces como ella, ¿no? Y de repente le digo, a mí también me pasa, ¿eh? Digo, soy mayor y muchas veces cuando estoy haciendo algo que me gusta, ala, a recoger, me cachis en la mar. Y le digo, ¿te imaginas que pudiéramos quedarnos pintando toda la noche sin parar? Se irían apagando las luces de las casas que vemos a través de las cristaleras, se iría acostando todo el mundo y tú y yo aquí pintando
toda la noche sin parar hasta la mañana siguiente cuando amaneciera. Seguiríamos aquí pintando. Y me dice, hombre, o sea, y ella digo, ¿qué? Que no. Y dice, acabaríamos un poco cansadas, ¿no? Y digo, quizás sí, quizás no sea tan mala idea lo de irnos a dormir un rato por las noches. Y luego, para seguir, le digo, pero ¿te imaginas que vamos al comedor y les decimos a estos que hemos decidido quedarnos pintando toda la noche? Y ella dice, dirían que estamos locas, pero mientras se fue poniendo los zapatos. ¿Mm? La fantasía con niños, hasta preadolescentes, digamos, es una buena manera de resolver determinadas emociones. Hay que tener esa disposición, esa conexión con el niño interior, la empatía, en este caso hay empatía también, la empatía es ya una competencia emocional en mayúsculas, pero además nos sirve como herramienta en determinados momentos. Y a veces las metáforas, en lugar de preguntarle a un adolescente cómo te sientes, que a lo mejor nos dice bien o mal o nos mira no sé cómo, le podemos decir, ¿cómo andas hoy de batería? Con Monse Jiménez propusimos una actividad que era comparar el estado emocional de los adolescentes con la batería de un teléfono móvil y decir, pues estoy a tope de carga, bastante carga, carga baja o batería agotada o agotándose. Entonces, cuando hablamos de batería nos estamos refiriendo a ánimos, ilusiones, motivación, fuerzas, energías, y a veces le resulta más fácil porque es menos personalizado, intimida menos, cuesta menos decir estoy baja de batería o estoy con la batería agotada que decir estoy hecha polvo o estoy muy mal. Y a partir de aquí podemos ir entrando y acompañando, pero respetando mucho más. La metáfora también nos sirve para acompañar las emociones. No me voy a entretener tanto en las otras tipologías, pero creo que estas, como son las más al uso y las más fáciles, valía la pena. Tenemos el arte y las técnicas artísticas, tenemos el dibujar, el pintar, las fotografías, hacer figuras con distintos tipos de materiales, esculturas, maquetas, creaciones artísticas. Tenemos el hecho, por ejemplo, de pintar rayando muy fuerte, o de hacer una composición que muestre nuestro estado emocional y otra que muestre en qué estado querríamos estar y ver qué tenemos que hacer para ir del uno al otro. Tenemos la arteterapia, ¿no?, que se ha desarrollado dentro de las técnicas artísticas. Tenemos la danza y la expresión corporal, que sería todo lo que tiene que ver con el baile y con todas las técnicas que ponen el cuerpo como protagonista. Tenemos aquí danza terapia, biodanza, tenemos 5 ritmos, tenemos focusing, o sea, tenemos todo aquello que es autorregulación emocional centrado en el cuerpo. Luego tenemos las técnicas basadas en la respiración, que es una metatécnica, porque la respiración tiene que estar presente en todas las demás y en algunas muy especialmente. A veces respirar, simplemente respirar y tampoco me entretengo porque luego voy a dar una pequeña técnica de respiración que puede ir muy bien para momentos de excitación o momentos de angustia emocional. Están los rituales. Los rituales son muy interesantes también. Los rituales son acciones simbólicas que sirven para procesar y descargar esa emoción de una manera saludable. Plantar alguna cosa, romper algo, ¿no? A veces, pues, me acuerdo los cuentos de la nana Bunilda que las pesadillas las metía dentro de una olla, las cocinaba y las convertía en chocolate, ¿no? Pues eso es un ritual. Podemos hacer algo con una emoción donde la convertimos en algo más. Podemos plantar algo simbolizando una emoción nueva que queremos que brote en nosotros y que es importante. Están también las catarsis. Las catarsis son descargas emocionales a partir de las formas de expresión naturales, primarias y propias de cada emoción. Pegarse un hartón de llorar, patalear. De hecho, las rabietas, que nosotros a veces entendemos como caprichos o como que nos quieren amargar
protestar por algo, las rabietas muchas veces son catarsis, auténticas catarsis. El niño o la niña expresa de esa forma una emoción que le supera, porque de momento pues no tiene otras formas de expresarlo, que es lo que tenemos que enseñarles. Muchas veces una catarsis repetida de forma automática se convierte en ritual. La música y las técnicas musicales, no, que también voy a dar algunas ahora, no solamente el escucharla, sino también el tocarla o componerla. Y desde luego el canto, ya sea en corales o ya sea cantar en tu casa. La meditación y el mindfulness, o sea, son técnicas que podemos aplicar con nuestros hijos y cada uno tiene que componerse su propia caja con aquellas herramientas que mejor le funcionan y para ello hay que experimentarlas y tenemos que ofrecérselas y probarlas, cuáles les van bien, para qué emociones y para qué situaciones y momentos o etapas vitales. Meditación y mindfulness. Claro, aquí esto es un gran capítulo y no tiene que ser único, porque hoy en día son grandes herramientas de beneficios contrastadísimos, pero tampoco sirven para todo, ni en todo momento, ni para todas las personas. Y además, para que realmente sirvan, tienen que ser una filosofía y una actitud de vida, aprendida. Y además, no tienen que negarnos tampoco. De hecho, el mindfulness es la aceptación de lo que es tal como es. Y por tanto, si es algo ingrato, pues también se trata de sostener y aceptar eso ingrato. Luego están las técnicas orientales, el yoga, el tai chi, el qigong, el seitai, que incluye el katsugen y el yuki. Están las artes marciales, requieren más entrenamiento, pero también, y sabemos que hay yoga y que hay técnicas orientales para niños, para adolescentes, hay incluso tutoriales en internet donde podemos aprender algunas posturas fáciles. Están los anclajes emocionales, que bueno, a lo mejor podemos terminar con un anclaje que tal vez sea la mejor forma de explicarlo, practicar uno, luego cuento lo que es. Están los masajes y automasajes. Es cierto que los masajes necesitamos una tercera persona, pero con unas nociones mínimas a veces podemos darnos masajes tranquilizadores en la espalda, las cervicales, la barriguita, los pies, las manos. Yo tengo una nietecita de 1 año y le hago masajes en los pies y en las manos y en la espalda. Y se queda así, se queda como parada de todo, dejando que le haga y como tratando de conectarse con ese tacto y ese contacto. Es muy agradable y muy calmante emocionalmente. Están las técnicas de psicoterapia que la mayoría no nos las podemos autoaplicar, necesitamos un profesional. Pero sí que algunas con cierto entrenamiento y si somos del ramo de las emociones, estamos en este ámbito, pues muchas veces podemos autoaplicárnoslas. Pero las pongo porque no son solamente para curar, no son solamente terapéuticas. Necesitamos a veces, igual que vamos al médico para hacernos revisiones, un profesional de las emociones que también nos aplique alguna técnica para calibrar cómo estamos, para hacernos esa revisión emocional. El humor, cómo no, que luego también iré un poquito a él. Y luego hay otras muchas, habría otras muchas, la naturaleza, ¿no? El contacto con la naturaleza, el silencio, la soledad. Hay chicos que solo con encerrarse en su habitación y estar un rato solos y sin que nadie les moleste, ya se recomponen. Y nosotros a veces nos enfadamos. Pues no, dejemos si nuestros hijos, nuestras hijas, adolescentes, cuando están saturados, pegan un portazo y se encierran y luego salen recompuestos, pues bendito sea Dios, porque hay algunos que les va muy bien hacerlo. Dar tiempo a la emoción, dormirla, no adormecerla, sino dormirla, es decir, dejarla reposar en la almohada y a lo mejor nos levantamos y la emoción se ha mitigado. La evasión, que no es una técnica que tenga que aplicarse sistemáticamente, porque sería huir de las emociones, pero a veces no podemos hacer otra cosa que evadirnos cuando la emoción puede con nosotros. Cuando es muy fuerte, no podemos, no nos vemos capaces, a veces primero hay que evadirse para coger fuerzas. Pero es distinta la evasión consciente de la evasión como técnica
constante para huir de nuestras emociones. Y luego estarían pues equinoterapia, aromaterapia con aceites esenciales. Hay cantidad infinita de herramientas y es imposible nombrarlas todas. Y es verdad que se podrían clasificar distinto porque, por ejemplo, muchas de las que he dicho necesitan herramientas verbales y recurren a estrategias verbales. Meditación y mindfulness, por ejemplo, son herramientas donde la respiración es esencial. Las técnicas orientales, gran protagonismo del cuerpo, los masajes también, pero si hacemos un apartado tan amplio donde las metemos todas, no se visualizan tan bien como si las vamos poniendo así. Supongo que vamos por técnicas específicas, ¿no, Ainhoa? Para emociones Sí, concretas. eso. Si podemos ir aprendiendo alguna en concreto vinculada Sí, a alguna emoción, genial. sí, mira, Tenemos alguna pregunta, pero yo creo que las lo más dejamos. oportuno es dejarlo para el final, porque igual alguna de las técnicas resuelve ya alguna pregunta. Vale, pues fijaos, para el miedo, por ejemplo, una de las emociones básicas, inevitables. Eva, si puedes acompasar un poco tu discurso con las imágenes, lo están pidiendo también por el chat. Pero porque no se veía la imagen o algo. Vemos la de herramientas de regulación emocional, pero no ¿No vemos, estáis viendo lo otro? no, Ay, caramba, qué raro, ¿no? ¿Por qué no ahora. se verá lo otro? Ahora vemos miedo. ¿Y por qué no la veis cuando yo la paso? Es que yo pensaba que habíais visto esta. ¿No la habéis visto esta de No, qué veis ahora? la de miedo. Vaya, pues qué cosa más extraña. A ver, ¿estáis viendo ahora la de antes? Ahora estamos viendo las instrucciones de uso y las Esa herramientas. que os he dicho que se me había colado aquí una cosa en catalán que no me había dado Eso cuenta. es. Esta es la que tenía que haber estado en pantalla en la última explicación. Lo siento porque yo la he pasado pensando que os habría pasado y veo que no, que tengo que salir. No me había pasado nunca, pero bueno, ya sabéis Porque que la informática tiene misterios. igual si pones en modo presentación abajo, en el PowerPoint, se te acompasa cuando tú le das al Enter. Sí, pero es que sí lo he hecho esto. A ver, ¿veis ahora miedo? Sí, ¿Y veis ahora la anterior? no. No, pues no. Y he hecho lo que he hecho lo que tú me dices, ¿eh? No, no. Pero no tienes en pantalla completa. Ahí, dale ahí, pínchale ahí. Sí, sí, ahora veis miedo, ¿no? Sí, Pero cuando yo paso la siguiente página, ahora estoy pasando la siguiente página y no la veis, ¿verdad? no. No, tengo que salir y entrar. No sé por qué razón. No Vale. entiendo por qué razón, ¿eh? Ah, porque además me dice que estoy compartiendo pantalla. Sí, Me lo sí, está diciendo compartir. perfectamente, o sea que no, no lo entiendo. Bueno, pues Bueno, lo voy a tener. no quería o sea, no quería interrumpirte, pero ahora, sabiéndolo, si veo que cambias de diapositiva, yo te aviso si no cambia, Vale, para yo que estés tranquila. voy a salir de la pantalla completa y a entrar porque veo que es la forma de que vosotras o vosotros lo veáis también, ¿vale? Vale, Vamos por el miedo, que sí lo estáis viendo y disculpadme porque ni idea de que era así. te seguíamos. Miedo, evidentemente, que los adultos de alrededor estemos calmados, serenos y les brindemos nuestra protección es la primerísima herramienta, como también lo son el tacto y el contacto que tranquilizan. Una sola mano que coge y acaricia otra mano rebaja la ansiedad, rebaja la angustia. Y la vida al aire libre y el movimiento o actividad física porque estimulan las partes del cerebro que tienen que ver con las emociones agradables. Por tanto, compensan y contrarrestan el miedo. Mi compañera Cristina Gutiérrez habla también de concretar el miedo. Cuando a veces es que me da miedo irme de campamentos. Bueno, ¿qué es lo que te da miedo en concreto? Pues pasar la noche sin mis papás. Pues ya lo hemos concretado un poco más. Cuando lo concretamos, hacemos el miedo más pequeño. Y cuando lo hacemos más pequeño, es más fácil buscar y qué nos ayudaría a estar más tranquilas por la noche. ¿No? Pues me llevo mi peluche, pues antes
me imagino que le doy un beso a mi mamá como se lo doy en casa, qué sé yo, nos ayuda a concretar el miedo. Descubrir también qué nos dice el miedo, qué nos está diciendo ese miedo, qué nos está diciendo que tenemos que cuidar. El miedo siempre nos habla de algo que queremos, de algo que amamos o de alguien y que tememos, y que tiene algún peligro que entendemos que es superior a nuestros recursos. Entonces habrá que buscar recursos para mitigar esa sensación de peligro, para que el peligro disminuya y nuestra capacidad ante él aumente. A veces esto simplemente ayuda. Explicar, planificar y anticipar lo que va a pasar en determinados momentos también mitiga el miedo. Respetar los tiempos y necesidades de cada cual y afrontar las cosas gradualmente. Antes ponía el ejemplo del confinamiento, que es muy gráfico, el ejemplo de las mascarillas también. Sabéis que cuando ya podíamos salir a la calle, muchos niños, niñas, chicos, chicas tenían miedo a salir. Pues no les hagas salir de golpe y hacer todo lo que hacían antes, que bajen hasta la puerta y den unos pasos y salgan unos pasos y al día siguiente un trocito más, hasta donde se sientan tranquilos y cada día plantearse y proponerse un poquito más. O, por ejemplo, ahora con las mascarillas igual, pues si tienen miedo a sacarse las mascarillas, pues que se las saquen un rato en un sitio que estén tranquilos y poquito a poco van aumentando y ampliando los contextos. Los cuentos y el juego simbólico. La fantasía la he comentado, ¿eh? Podemos imaginarnos con la fantasía como el cuento del país de los monstruos donde vas al país donde están los miedos y los monstruos y te enfrentas a ellos. Es decir, con fantasía podemos resolver, pero fijaos el juego simbólico cómo también nos ayuda, porque ya sea con peluches, ya sea con títeres, ya sea con muñecas o muñecos, iniciamos una conversación relacionada con el miedo. ¿Qué le da miedo al osito? Pues lo que le da miedo al osito, el niño o la niña nos va a responder lo que le da miedo a él o a ella. Y entonces le vamos a preguntar al osito, ¿y qué podemos hacer, osito, para que se te pase el miedo? Y nos va a responder el niño o la niña con la voz del osito, o nosotros. Y vamos a decir cosas y se te va a pasar con esto y el osito nos va a decir no, 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 o nos va a decir sí, 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 y nos va a ir dando pistas y vamos a poder dialogar a través del juego simbólico. La visualización, la respiración, visualizar que cómo es de grande este miedo, pues ahora es así de grande y yo soy así de pequeñita a su lado, pero luego visualizamos que cuando hayamos hecho no sé qué o haya pasado un tiempo y nos hayamos calmado, nos haya acariciado mamá o hayamos hecho no sé qué, pues resulta que ese miedo va a ser más pequeño y otra vez yo voy a ser más grande que mi miedo. Ver esto a veces nos tranquiliza. Y los rituales, como los que os decía, de convertir las pesadillas en chocolates. Vamos a ir, voy a salir y me voy a la siguiente que espero que veáis. La ¿Eh? vemos. ¿La veis? Angustia. Sí, sí. Vamos a ir a un tipo específico de emoción de la familia del miedo, que es la ansiedad o la angustia. ¿Qué se puede hacer ante la ansiedad? Pues ocupar y centrar nuestra mente en una tarea o en una acción concreta, mmm, enfocarnos mucho en algo y a veces narrarlo esto en voz alta, porque narrarlo nos obliga a estar centrados en aquello, ya no dispersar la mente en otras cosas. Repetirnos mantras o palabras bonitas que sean balsámicas, los mantras, que no están solo los orientales, sino que hay palabras que pueden hacer el mismo efecto que un mantra. Nos la vamos diciendo una palabra agradable porque nos saca del bucle emocional. Esa es la finalidad del mantra. Las técnicas sencillas de respiración, falta un punto ahí, que ahora os mostraré una. Podemos cerrar los ojos y visualizar una pantalla o un fondo, que sea el mar, un valle, el cielo, un techo, e imaginar que en ese sitio se van proyectando los números del 1 al 10 en los colores y las formas que queramos y luego del 10 al 1. Y si nos descontamos, pues volvemos a empezar, pero es una forma de centrar la atención y rebajar la angustia. Desde luego el movimiento y el ejercicio físico. Y también los olores. Son formas muy poderosas de calmar la ansiedad. Aceites, cremas corporales o a veces ponerlos en las manos, olores que nos evocan recuerdos, momentos, lugares, emociones placenteras. Y la música relajante, que la hay especial para la ansiedad.
Os voy a mostrar una técnica de respiración que se denomina respiración cuadrada, es la respiración pranayama del yoga, y en este libro aparece, pero aparece en muchos otros tratados, y aquí aparece con un cuadrado, que es muy gráfico. Cuentas hasta 4, para empezar hasta 4, no más, luego lo puedes ir aumentando, e inspiras, contando hasta 4. Aguantas el aire dentro, contando hasta 4. Expiras, sueltas el aire, contando hasta 4, 4 veces. Y vuelves a aguantar, sin coger de nuevo aire, hasta 4. Esto con niños, con adolescentes, pues es muy gráfico. Podemos completar el cuadrado y aprender, y poquito a poco aumentarlo. Hay otro ejemplo. Hay una música, y esto ahora os lo pasaré por chat. Luego, mientras me vas haciendo las preguntas que haya, yo te paso por chat, os paso por chat, Ainhoa, todos los recursos que os voy a comentar. Está esta canción, que si la ponéis la vais a encontrar en YouTube, de todas formas os paso el enlace, Weightless, de Marconi Union, que es un grupo británico. Esta canción está considerada la canción más relajante del mundo después de un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania donde se estudiaron otras canciones también, alguna de Adele, de Coldplay, es decir, se estudiaron varias y se compararon con esta, que es una canción creada expresamente por este trío británico, Marconi Union, en colaboración con neurólogos y terapeutas. Fue compuesta en 2012 con el propósito específico de reducir la ansiedad, la presión arterial y el ritmo cardíaco. Esta canción resultó hasta un 11% más relajante que las otras que se midieron. La investigación que se llevó a cabo se hizo con pacientes que esperaban anestesia para adormecer una parte de su cuerpo para una cirugía, para ser sometidos a cirugía. Y estos pacientes que esperaban anestesia en una parte de su cuerpo se dividieron en 2 grupos. A uno de los grupos se les suministró un ansiolítico del grupo de las benzodiazepinas y al otro grupo se le hizo escuchar durante 3 minutos y con cascos esta canción. Es muy importante que se escuche con cascos para que el efecto sea mejor. Bueno, pues los resultados en cuanto al porcentaje en que ambos recursos mitigaron la ansiedad en estos pacientes fue totalmente similar. La canción redujo la ansiedad en un 65%, igual que el ansiolítico. Entonces, bueno, es porque es una canción que tiene un máximo de 60 bits por minuto, que es lo que se considera que se asemeja a las ondas alfa del cerebro, que son las que favorecen los estados de relajación. Entonces, además, esta canción tiene una peculiaridad porque, bueno, aparte de tener instrumentos como piano, guitarra y mezclas electrónicas, sonidos naturales, aparte de todo esto, tiene una peculiaridad que es que se escucha de fondo el latido cardíaco. Y entonces la idea es acompasar, ¿no?, tu latido con ese latido que vas escuchando. Muy importante, no escucharla conduciendo ni haciendo cualquier actividad peligrosa porque te puede adormecer y relajar hasta tal punto que tengas un accidente. Bueno, esto en cuanto a la ansiedad. Vamos al siguiente, la rabia. Vamos a la rabia. La veis, ¿no? Y en cuanto a la rabia, voy a mostraros como 3 técnicas que podemos aplicar para otras emociones, pero son técnicas muy, digamos, indicadas para la rabia, sobre todo, pero para cualquiera que nos desborde también, ¿eh? Está la técnica de la tortuga, que la habla Ana Carpena, y es que cuando notamos en el cuerpo que estamos superados emocionalmente, pues hacemos como la tortuga. Esta es indicada para niños y niñas que sean pequeños, y nos ponemos como con los brazos cruzados en el pecho
con la cabeza apoyada en la mesa o así, y empezamos a ver qué nos está pasando por dentro, y cuando ya lo sabemos o cuando nos damos cuenta que necesitamos ayuda para saberlo, pues vamos a pedirla. Lynn Snell, autora de Tranquilos y atentos como una rana y El despertar de la ranita, que son libros de meditación y mindfulness para niños y niñas pequeños, pues ella habla de el botón de stop, que ella lo relaciona con el parar una actividad que estamos haciendo en exceso, como ver la tele o estar con el móvil. Entonces ella dice, todos tenemos un botón de stop y tenemos que descubrir en qué parte del cuerpo lo tenemos, ¿no? Y cuando ya llevamos mucho rato, hacemos stop o stop y paramos aquella actividad. Y nos podemos ayudar unos a otros, adultos con niños, a hacer funcionar ese botón de stop, que se podría utilizar incluso a veces con adolescentes, una idea similar. Para las emociones yo creo que se puede aplicar igual, es decir, botón de stop, vamos a utilizar también el botón de stop para cuando nos estamos ya exaltando emocionalmente. Y luego para adultos, adolescentes, pues está la técnica del semáforo, que es lo mismo. Cuando noto que me estoy sulfurando, que me estoy irritando, que la emoción me está sobrepasando y el cuerpo me lo indica, luz roja, me paro. Es el momento de ir a poner en marcha alguna herramienta de mi caja de herramientas, la que sea. Entonces, mientras utilizo la herramienta para calmarme, estoy en ámbar. Cuando ya me he calmado, ya puedo actuar de nuevo, dialogar, pensar, decidir qué hago, etc. Vamos a seguir con la rabia también, que voy a salir y a volver a entrar. Vamos a seguir con más ideas para la rabia. Por ejemplo, tema de rituales y catarsis, hacer garabatos, rayar muy fuerte el papel y después romperlo, arrugarlo, tirarlo, pisarlo. Podemos utilizar papel reciclado, papel que ya no nos sirva, que tengamos que tirar, romper cosas viejas o inservibles, por ejemplo, ir a tirar el vidrio al contenedor del vidrio. En casa decíamos, ¿quién necesita satisfacer sus impulsos destructivos hoy, no? Y contra quién se imagina que va a tirar el cristal, pues lo tira, ¿no? Bueno, todo esto es inocuo, por tanto se puede hacer y es una descarga. Está también la descarga verbal, de muchas formas. A veces una palabra, un taco, cuando se dice en un contexto protegido donde no se dice contra nadie, es absolutamente liberador. O esa conversación donde digo todo, imagino que llamo a no sé quién y le digo todo lo que sé que no voy a poder decirle en la vida y que no tengo que decirle de ninguna manera. Entonces está la descarga corporal, que también es interesante y que tenerla en cuenta para chicos y chicas con temperamentos coléricos, sanguíneos, porque hay personas flemáticas que no necesitan la descarga corporal, que se encierran en la habitación o se ponen a meditar o a respirar y se calman, pero hay personas con temperamentos mucho más coléricos. Entonces, ejercicios de bioenergética, golpear cojines o algo blando, o incluso el kickboxing, que es una actividad que a muchas personas les viene de maravilla. O habrá quien se pondrá a hacer 300 abdominales y va a quitar toda la rabia, pero no todo el mundo se la quitará con 300 abdominales. Interesante que mientras los hagamos, seamos conscientes de que lo estamos haciendo no para solamente la agilidad y la flexibilidad y la musculatura corporal, sino también para la descarga y la musculatura emocional. Y evidentemente meditación, empatía, sí, pero para personas flemáticas y para cuando hayamos vaciado y liberado la tensión corporal. A la derecha veis una canción que os pasaré también. Es una canción tribal. La danza tribal va muy bien para la descarga de la rabia, toda la que hay percusión, porque nos ayuda a que aquello de dentro se acompase con lo de fuera y pueda salir. Por lo tanto, maravillosa la danza y la danza tribal que mueve los instintos para descargar la rabia y hacerla con ese propósito, con conciencia, que es lo mejor.
Entonces voy a pasar esta canción que a mí me gusta mucho. Mi hermana, que es danzaterapeuta y especialista en trabajo de las emociones a través del cuerpo, me la puso en un taller y a mí me ayudó muchísimo porque al principio es, como os digo, mucha percusión, pero al cabo de un rato aparece la voz humana, cambia y a mí me lleva de lo instintivo a lo sublime, con lo cual me permite esa transformación de la rabia. Os estoy diciendo cosas para hacerlas con nuestros hijos, con nuestras hijas, y fijaos que además bailamos y además nos lo pasamos bien y compartimos y estamos aplicando herramientas saludables. Vamos con la tristeza. A ver, que ahora me ha salido a mí que una cosa de la impresora. Voy a ver. Vale, vamos con la tristeza. Os voy a poner esto. Para la tristeza. Evidentemente no hay nada como el consuelo, como los abrazos, como el contacto, la compañía, las palabras balsámicas de las personas que nos saben acoger, comprender y que nos quieren, y que legitiman nuestras emociones. Esto es el número uno de las herramientas para la tristeza. Pero también están las catarsis, el pegarse un hartón de llorar que sea natural o provocado, pelando cebolla, como se dice, ¿no? O poniéndonos músicas tristes. En Londres existen los crying clubs, o sea, los clubs de llanto, donde hay desde músicas tristes hasta pañuelos de papel para que la gente vaya a pegarse un hartón de llorar si lo necesita, ¿eh? Bueno, no hace falta que esté, si lo permitimos en casa, pues no hace falta que existan clubs sociales para irnos a llorar, ¿no? Cajita de píldoras reconstituyentes, es decir, pone cosas dulces, no, tenía que poner cosas dulces, esas cositas que nos ayudan, que son caricias, recuerdos, escritos, cosas bonitas que nos han dicho, fotografías de momentos bonitos y evidentemente las cosas dulces gustativamente, ¿no? Los chocolates, los bombones van bien a veces, no como técnica habitual, pero en algún momento nos ayudan. Y la risa, el humor, el mirar la parte cómica cuando podemos. La risa fluye mejor sola, cuando aparece y irrumpe como necesidad de contrarrestar y reequilibrar. Seguro que os habréis fijado que a veces cuando más tristes estáis es cuando más fácilmente os podéis pegar un hartón de reír hasta lo más, ¿no? Y es porque ejerce ese efecto natural de contrarrestar las cosquillas, entrar en juegos, nariz de payaso, la evasión y la distracción, el ejercicio, por supuesto, y los rituales para despedirnos, para procesar y para transitar esa tristeza. André Comte Sponville saca una frase en el libro de Educar para amar la vida, una frase de Sponville que dice que vale más una verdadera tristeza que una falsa alegría. Y yo digo en este libro que la tristeza de alegría puede ser semilla, muchas veces. Por tanto, permitámonos la tristeza. Y sobre la tristeza, y con esto ya termino, un último apunte, y es la tristeza, estoy hablando de tristezas, estas herramientas para tristezas puntuales. Cuando es una tristeza que tiene que ver con el duelo y la pérdida, es todo un proceso en el que no voy a entrar, pero como mínimo en estos casos tiene que haber un ritual de despedida personal y social. Y si en algún momento no se puede con el social, como ocurrió cuando estábamos confinados, tiene que haber necesariamente uno personal, aunque sea de una forma tan simple como escribiendo una carta a la persona y diciendo todo lo que habríamos hecho si hubiéramos podido hacer ese ritual social. Pues con esto yo termino con las herramientas principales que quería daros hoy y ahora os iré pasando por chat los enlaces de todas estas herramientas que he comentado mientras aprovechamos, si quieres, Ainhoa, para las Perfecto. preguntas. Pues mira, tenemos dos. Una nos habla de alguna técnica para poder dejar de rumiar un asunto que te está molestando. Decían, por ejemplo, hacer las herramientas de regulación, pero no puedes dejar de pensar en ello, le sigues dando vueltas y vueltas. Bueno, a ver, las que he dicho para la ansiedad sirven casi todas, ¿eh?
Y sobre todo yo ahí, cuando es que no puedes dejar de pensar en esto, el salir fuera de ese contexto, la actividad fuera, al aire libre, en la naturaleza, el ejercicio, o sea, todo lo que sea movimiento, ejercicio, baile. ¿Por qué? Porque todo lo que nos saca de la mente. ¿Mm? Muy importante en ese momento, todo lo que nos obliga a un esfuerzo corporal, físico de otro tipo, que nos va a sacar de la mente. Si aún así no nos saca, y esto nos ocurre muchas veces, pues bueno, primero, a veces hay temas que están con nosotros, que se quedan ahí y que hay que irnos a los sitios con ellos. Y a lo mejor hay que decirle a este tema, bueno, pues ya veo que vas a ser mi compañero y vas a venirte conmigo a comprar es una forma también de mitigarlo un poco, ¿no? Y te vas a venir conmigo en el coche o te vas a venir conmigo a trabajar. Eh, Esto a veces es aceptar que es así, porque el tema es importante, porque el tema igual es crucial y significativo para nosotros o vital, y por tanto es normal que esté ahí y vamos a ir aplicando herramientas sabiendo que a lo mejor no va a desaparecer del todo. Si esto ocurre muy a menudo, pues quizás ahí sí una ayuda profesional. Y bueno, también es cierto que puede haber una tendencia a lo obsesivo compulsivo, ¿no? Que cuando la identificamos, pues esas herramientas nos ayudan al menos a rebajar un poco su intensidad. Vale. Otra pregunta está vinculada a los estilos emocionales. Nos decían que cómo acompañar de forma empática a un buen amigo que se acaba de separar con 3 hijos, que ha tomado la decisión él y que dice que le está resultando durísimo. Solo escuchar a veces no es suficiente. Sí. Bueno, yo ahora puedo dar una buena noticia que con Cecilia Martí en 2007 escribimos un libro titulado El divorcio que nos une, que hablaba pues de esto, de cómo acompañar a los hijos, cómo acompañar a las personas cercanas que se separan, se divorcian y cómo tener una actitud saludable y ayudarles a tener una actitud saludable ante esto. Esto es un duelo. Este libro que publicamos se descatalogó por una serie de circunstancias que nos fuimos a otra editorial y bueno, pues la anterior nos lo sacó de circulación cuando es un libro que nos piden muy a menudo y lo vamos a reeditar y actualizar, con lo cual pues que lo sepáis que en unos meses este libro estará ya, que fue un libro muy celebrado porque creo que lo hicimos a través de cartas entre nosotras y bueno, es un abordaje del divorcio que creo que es muy saludable emocionalmente. A ese amigo, claro, yo no sé en qué punto está. ¿Es duro en qué sentido? Porque aquí habría que ver duro porque no puede ver a sus hijos como antes, duro porque él no quería separarse, duro porque está asumiendo el tránsito normal de toda separación. Dependiendo de dónde esté lo difícil emocionalmente para esa persona, pues la podríamos acompañar de una manera o de otra. Yo lo que sí diría es que en principio pues mucha paciencia porque esto es un duelo y por tanto va a haber unas fases de como de negación, de me parece que sea mentira, como de engancharse a la vida cuando todavía estaba con su pareja, como de querer recrear todo esto y lógicamente habrá rabia, habrá miedos, habrá preocupaciones, habrá momentos de tristeza, de melancolía por lo que se ha perdido y eso puede durar un tiempo largo. Entonces ahí sí que con ese amigo hay que escuchar, acoger todo esto desde un estilo empático y al mismo tiempo hay que ayudarle en algunos momentos a evadirse de todo esto y a poner la mirada en otro sitio. Ahí sí que el estilo ese que intenta sacarte de ahí y llevarte a otro sitio, en algunos momentos va a ser muy necesarios. Aquí alguien dice porque vive en una ola Porque vive en una ola de de sentimientos, dudas y sentimientos, miedos, que era un dudas poco... y miedos. Claro, también habría que concretar dónde están esos, cuáles son. Yo así en frío es un tema complejo, ¿no? Entonces, ¿qué dudas, qué miedos concretos? ¿Cuál es el miedo concreto? Porque hay que concretarlo para poder abordarlo
y digamos que transformarlo de una manera o integrarlo de una manera saludable. Yo aquí tendría que preguntar, pues, si la decisión es suya, si esa persona se la... porque rompe con toda la vida anterior. Vale, claro. Me imagino que aquí hay... Buah, claro, es que me imagino que habrá pérdida de relaciones, me imagino que por lo que están diciendo, pues habrá tomado partido. Bueno, yo creo que esto es un tema de ir desbrozando poquito a poco todos esos sentimientos que siento no poder dar una ayuda desde un contexto como esto, como este, un poco más personalizada y un poco más concreta. Hay que ir abordando esos sentimientos uno por uno, empezando por el que más malestar le causa. ¿Qué es lo que más teme? ¿Qué es lo que más le duele? Y ver con qué está conectado esto también de su historia, de su vida, de sus heridas, de las heridas que pueda haber en su vida, porque es la única manera de poder revertir o de poder redimensionar esos sentimientos que ahora están disparados. ¿Mm? Le digo a Ana que si en algún momento ella o su amigo requiere de cierto apoyo, tenemos en BBK Family el servicio de asesoramiento online que puede escribir él o ella para ver cómo hacer ese acompañamiento y le respondemos desde el equipo de BBK Family pues algunas pautas, algunas orientaciones o lo que necesite. Claro, muy bien. Uh-huh. Eh, Pues yo creo que no tenemos ninguna pregunta en el chat. No siempre la evasión o hacer otra cosa para despistar del miedo es lo correcto, ¿verdad? La última pregunta. Eva. No despistar, no siempre la evasión o hacer otra Eso cosa. es. No, no, eso lo he dicho antes. No, el distraer, la evasión es una herramienta mm, muy, muy específica y para momentos muy puntuales en que las demás herramientas pues no funcionan o no sacan a la persona del bucle. Entonces la evasión sirve para sacarla de ahí. Y cuando la sacamos de ahí, normalmente se tranquiliza y aunque vuelva, pues ya vuelve con un poquito menos de intensidad. No, primero es abordarlo, ese miedo. No es una técnica adecuada cuando nuestro hijo, nuestra hija nos dice que tiene un miedo, ya sea un miedo imaginario, por lo que no existe, por lo que no va a pasar, por los fantasmas, los monstruos, o ya sea un miedo real, existencial, de que mamá se muera, de que no sé qué, de que la distracción no es la herramienta. Hay que abordarlo, siempre. Hay que darle salida preguntando qué podemos hacer, dando consignas, esos abrazos, esta parte de contacto, esas palabras que calman, esas herramientas, esa respiración que nos tranquiliza, todo esto que hemos ido diciendo. Vale. Pues nada, Eva, mil gracias, es que ricasco, ha sido un placer. Tenemos un montón de herramientas emocionales. Yo sí que me animo y animo a atrevernos a probar, a experimentar, a usar de manera que vayamos identificando cuáles son las nuestras y cuáles son las que se empiezan a quedar dentro de nuestra propia caja de herramientas. Ha sido una tarde estupenda